el segundo día de lo que viene siendo mis primeros pasos en medicina, correspondiente a la asignatura de histología y que en general pues va a ser el último día, ¿no? Bueno, como un breve repaso, nosotros ya el miércoles pasado hablamos de que en histología, aparte de ver biología celular, estaremos viendo también 4 tipos de tejidos que es en los que se va a clasificar como tal histología, que es tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y finalmente tejido nervioso. Bueno, el tejido epitelial, como breve repaso, es el que va a estar formado por células que están muy unidas entre sí y que van a presentar una superficie libre, mientras que tejido conectivo sustenta funcional y estructuralmente todos los tejidos. Y hablábamos de que este se encuentra como un sándwich. Tenemos tejido epitelial, vamos a tener tejido conectivo y tejido muscular en su mayoría. Tenemos también tejido muscular, que este va a estar compuesto por células que son capaces de contraerse y su función principal será el movimiento. Tenemos también el tejido nervioso, que este es el que va a recibir señales, pero también las transmite, integrando así la información de medio externo e interno para controlar las actividades del organismo. Bueno, ya hablamos de tejido epitelial en la sesión pasada y también como breve repaso, la clasificación de este es que existe tejido epitelial glandular, el cual se puede clasificar en exócrinas y endócrinas, donde exócrinas quiere decir que esta sustancia que va a ser secretada es a través de un conducto, mientras que las endócrinas van a ser secretadas por la sangre, torrente sanguíneo. En el caso de tejido epitelial de revestimiento hay una subclasificación según el número de capas, si es una sola célula simple, si es estratificado, quiere decir más de una célula, o pseudoestratificado, si parece ser una sola capa, pero vemos que hay células que se encuentran en la membrana basal, mas no salen hacia la superficie apical. Y en el caso del revestimiento según su forma, tenemos plano, cúbico, que es la forma de las células, cilíndrico y de transición, que decíamos en un lugar específico que se encuentra este tipo de tejido va a ser en nuestra vejiga y a este tejido también se le conoce como urotelio. Ya hablamos de tejido epitelial, la siguiente clase también hablábamos acerca de tejido muscular. El tejido muscular tiene diferente tipo de clasificación según el modo en el que se controla. Por ejemplo, este puede ser voluntario o involuntario. Nosotros involuntariamente nuestro corazón está latiendo. Entonces, esto quiere decir que el corazón tiene un tipo de músculo que es involuntario. La clasificación según la anatomía de dónde se encuentran los músculos puede ser músculo esquelético, cardíaco o visceral. E histológicamente en estriado y liso, que esta clasificación se da según las proteínas de estructura que formen pues este tipo de músculo como tal. Ahora bien, vamos a aquí nosotros recordando brevemente, este es un corte histológico, una microfotografía de músculo esquelético y me gustaría señalarles lo siguiente. Estas son fibras musculares. Es como se conoce a las células de músculo esquelético. ¿Y cómo vamos a identificar qué es músculo esquelético? Primero, necesitamos saber cómo están las células. En este caso, digamos que nuestro corte es uno transversal y podemos ver a la célula y sus diferentes núcleos, porque hablábamos de que las células, las fibras musculares del músculo esquelético, vaya, tienen muchos núcleos, a comparación de otros tipos de células que solo tienen uno. En el caso, aquí lo podemos ver, en el caso del músculo cardíaco lo podemos identificar por las ramificaciones que va a tener las células. En este caso podemos llamarlas miocitos o cardiomiocitos. Y aquí vemos cómo se ramifica esta célula y las uniones intercalares de las mismas.
tenemos en este caso el músculo liso y a diferencia del músculo esquelético, este también solo va a tener un núcleo. Este núcleo va a encontrarse en forma alargada y ustedes se van a ir familiarizando con las técnicas que su docente les proporcione acerca de cómo pueden facilitar ustedes cómo pueden identificar más fácilmente cada tipo de músculo cuando lo vean a través de un microscopio o de una microfotografía. Bueno, ya hablando de tejido muscular, nos vamos a pasar ahora sí a tejido conectivo. Tejido conectivo lo vamos a ver a continuación. Este también se puede llamar o recibe el nombre de tejido conjuntivo. Así que si su maestro les pide, háganme una exposición acerca de tejido conectivo y ustedes lo conocen como tejido conjuntivo, es lo mismo, ¿ok? Aquí vamos a incluir un grupo diverso de células dentro de una matriz extracelular, MEC. Con MEC nos referimos a matriz extracelular, específica de un tejido. Y este tipo de tejido estará compuesto por células y por matriz extracelular, que es lo que les mencionaba en la definición pasada. La matriz extracelular se va a componer de fibras proteicas, que son colágeno, elastasa y fibras reticulares. ¿Ok? Principalmente de esas tres. También de un componente amorfo, que son moléculas especializadas. Por ejemplo, proteoglicanos o proteoglucanos, glucoproteínas, que son multiadhesivas, y glucosaminoglucanos. Con esto me refiero a que la matriz extracelular va a ser todo por lo que las células se encuentren. Es un líquido que contiene tanto proteínas como este componente amorfo de moléculas especializadas, ¿vale? El tejido conectivo o conjuntivo cumple con diferentes funciones, así como ya lo hablábamos del tejido epitelial y del tejido muscular. Entre estas funciones tenemos que cumplen una mecánica, y con ello me refiero a que proveen un sostén estructural, metabólico y funcional de relleno, que otra de ellas es la regeneración. Por ejemplo, del tejido que no se regenera, el tejido conectivo va a formar cicatrices en nuestro cuerpo, es el encargado de cumplir con esta función. Digamos que nosotros dañamos nuestro epitelio de la piel, entonces el tejido conjuntivo que se encuentra debajo de este se va a encargar del proceso de cicatrización. De igual forma, en este proceso, en esta función de regeneración entra el tejido que es destruido por lesiones o por inflamación, que es lo que ya les mencionaba. Una función metabólica, por ejemplo, en el intercambio de nutrientes y desecho entre la sangre y tejido. ¿Por qué? Porque también les mencioné el miércoles que en el caso de epitelio, este es un tejido avascular. Quiere decir que no va a tener irrigación, no va a haber sangre por este tejido. ¿En cuál sí? En el tejido conjuntivo. Entonces, aquí se va a dar este intercambio de los nutrientes que necesitan las células de tejido epitelial y almacén de sustancias. En el caso de la función de defensa, pues este nos va a proteger frente a virus, bacterias, células tumorales, desechos, partículas extrañas, entre otros. Y vamos a ver por qué, más adelante vamos a ver por qué cumple con esta función de defensa. Ok. Aquí nosotros tenemos otra microfotografía de lo que es tejido conjuntivo. Así lo podríamos apreciar bajo un microscopio si tiene este tipo de tinción que se muestra en la imagen. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta microfotografía? Estamos viendo aquí fibras elásticas. También vamos a encontrar adipocitos, que los adipocitos es el nombre que recibe a las células de nuestro tejido graso. Fibras de colágeno
que son estas más gruesecitas que vemos por acá, vamos a encontrar vasos sanguíneos por el cual van a ir nuestros eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas. Vamos a encontrar también células, glóbulos blancos, como lo son las células plasmáticas, los mastocitos, unas células endoteliales. Las células endoteliales son las que van a revestir nuestros vasos sanguíneos, que ustedes ya mencionaron en clase con Eli, que es el órgano, o más bien, pues sí, el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. Fibras reticulares que ya les mencionábamos, todas estas fibras, las fibras reticulares, las elásticas, las de colágeno, son lo que va a formar la matriz extracelular sobre la cual van a estar todas estas células. Ok, características de tejido conjuntivo. En este va a existir un predominio muy notorio acerca de la sustancia intercelular que es conocida como la matriz extracelular, con muchas fibras formadas por proteínas extracelulares. Bueno, estas células se van a encontrar muy separadas entre sí, unas de otras, a diferencia de otros tejidos en las que sus células están unidas, como lo son las células epiteliales, que están muy unidas unas entre sí. En el caso de tejido conjuntivo, podemos encontrar aquí un núcleo que nos refiere a una célula, por acá otra célula, entonces estas no están unidas entre sí como otros tejidos. Bueno, otra de sus características es que esta va a tener vascularización. Quiere decir que va a estar irrigada y a excepción del cartílago y de la córnea de nuestro ojo, este no va a tener irrigación debido a la presencia de abundantes fibras y en este caso que se va a teñir generalmente con hematoxilina y eosina, que es generalmente acidófilo, en excepción del cartílago que se va a utilizar otro tipo de tinción. Y aquí pues lo podemos observar, vemos las fibras elásticas, vemos las fibras de colágeno y podemos ver otras células por acá. La siguiente clasificación es la manera en la que nosotros vamos a clasificar tejido conjuntivo, que es tejido conectivo embrionario, tejido conectivo del adulto y el especializado. Entonces, a partir de esta clasificación, lo subclasificamos. Y el tejido conectivo embrionario se va a dividir entre el mesénquima y el tejido conectivo mucoso. El mesénquima va a ser todo de lo que posteriormente va a pasar todos nuestros tejidos, posterior a que nosotros salgamos de la matriz de nuestra madre, ¿ok? Y el mucoso se va a encontrar únicamente en el cordón umbilical. En el caso del tejido conectivo del adulto, vamos a encontrar tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Con laxo nos vamos a referir a que este se encuentra más separado, las células, unas células entre otras. Y con denso a que estas células se encuentran más unidas. El denso se subclasifica además en tejido conectivo denso regular, que con regular nos referimos a modelado y ahorita vamos a ver por qué, vamos a ver una microfotografía, y con irregular a que este no va a seguir un patrón. En el caso del tejido conectivo especializado, tendremos a tejido cartilaginoso. ¿En donde nosotros tenemos cartílago? Si nosotros nos tocamos la punta de nuestra nariz, aquí tenemos cartílago. En nuestra oreja tenemos cartílago. Y diferentes tipos de cartílago en nuestra oreja. Aquí en la parte superior, en el hélix y aquí en el lóbulo. Tejido óseo también forma parte del tejido conectivo, pero especializado. Y con óseo, pues nos referimos al tejido que forman nuestros huesos. Tejido adiposo, tejido sanguíneo, que a diferencia del hematopoyético, que es del cual va a surgir el tejido sanguíneo, y tejido linfático.
Esta es la clasificación del tejido conectivo. Aquí les muestro el tejido conectivo embrionario, mucoso específicamente, va a estar presente en el cordón umbilical. Aquí podemos ver el cordón umbilical, el cual cuenta con una vena y dos arterias. Y todo lo demás es gelatina de Wharton, que se conoce como tejido conjuntivo mucoso. Hablemos ahora acerca del tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo va a tener fibras de tejidos conectivos que van a estar dispuestas sin excesiva tensión. Quiere decir, van a estar separadas una entre sí. Va a formar parte de órganos que rodean las glándulas, por ejemplo, vasos sanguíneos, fibras musculares y nervios. Es donde vamos a encontrar principalmente este tipo de tejido conectivo. En el caso del tejido conectivo denso, ya les mencionaba, existe regular e irregular. Aquí podemos apreciar cuál es el regular, sigue un patrón, está modelado, y en el caso del irregular, no sigue un patrón, están las células un poco más cerca entre sí, pero en una matriz extracelular y un poco similar pues a las pinturas que hacía Vincent Van Gogh. En el caso del tejido conectivo regular, la matriz extracelular o la MEC es blanca y brillante, pero obviamente según el tipo de tinción que se utilice. Va a estar formado principalmente por fibras de colágeno que estarán dispuestas en haces regulares, como lo podemos observar aquí. Siguen un patrón con fibroblastos en hileras entre los haces. Igual, aquí va a haber fibras de colágeno, igual con fibroblastos. Las fibras de colágeno no son células como tal, son proteínas que son secretadas o producidas por los fibroblastos, de manera que los tendones y los ligamentos que se lesionen van a cicatrizar con gran lentitud debido pues a que no es un tejido que se pueda regenerar con tanta facilidad, ya que los fibroblastos son los encargados de producir estas fibras de colágeno. Y con esto ya les di una idea de dónde vamos a encontrar nosotros tejido conectivo denso regular, en tendones y ligamentos principalmente. Ahora, en el caso del tejido conectivo irregular, las fibras de colágeno no van a seguir un orden. Estas van a estar dispersas y de manera muy irregular. Va a haber pocos fibroblastos y estos proporcionan resistencia a la tensión en varias direcciones, entonces son más resistentes. Constituyen láminas, como lo son las fascias que se encuentra debajo de la piel y alrededor de músculos, la región reticular de nuestra piel, que es la más profunda, el pericardio, que es el tejido más externo que va a rodear nuestro corazón, el periósteo, que también es un tejido que va a rodear nuestros huesos, el pericondrio, que también va a rodear nuestro cartílago, así como otras capas articulares y membranosas que rodean diversos órganos. Entonces, el tejido conectivo denso regular lo podemos encontrar en tendones y ligamentos, mientras que el irregular lo podemos encontrar como revistiendo órganos y cavidades. Ok, ahora vamos a hablar acerca del tejido conectivo especializado. En este vamos a encontrar al cartilaginoso, aquí les puse una imagen, óseo, tejido adiposo, tejido sanguíneo, hematopoyético y linfático. El cartilaginoso, vamos a hablar de él más adelante, vamos a ver en qué se divide, cómo se clasifica, mientras que el óseo de igual forma. Pero en el caso del tejido adiposo, que ustedes lo pueden observar o lo van a ver mejor con su maestro más adelante, van a poder observar que existen dos tipos de tejido adiposo, que es el pardo y es el blanco.
Em, en el caso de las células sanguíneas, vamos a hablar de ellas más adelante. ¿Dónde nosotros encontramos? Me pueden poner en el chat tejido hematopoyético. ¿Dónde se forman nuestras células sanguíneas? Ok, dentro de los huesos. Ajá, y a esto se le conoce como médula ósea. Muy bien. Ay, ahora hablaremos acerca del tejido conectivo especializado sanguíneo. Comenzamos con los componentes que van a formar nuestra sangre. En nosotros encontramos plasma, suero y como tal los glóbulos rojos. El plasma va a estar compuesto principalmente por agua, iones, nutrientes, proteínas, desechos gases y conforma alrededor del 55% de nuestra sangre. En el plasma es donde van a estar inmersas las células sanguíneas. Este también está compuesto por agua, nutrientes, sales, minerales y proteínas como lo es la albúmina, que es la proteína más grande y más abundante de nuestro cuerpo, algunas globulinas, como lo son las inmunoglobulinas, fibrinógeno, el cual también va a participar en el proceso de coagulación en nuestra sangre. El suero va a ser todo lo que no tenga los factores de la coagulación. Este no va a tener factores de coagulación que van a ver en sus clases de bioquímica más adelante. Pero, ¿qué es lo que sí va a tener el suero? Va a tener los glóbulos blancos y las plaquetas. Y finalmente los glóbulos rojos, pues el conteo del hematocrit. Una de las células principales de este tejido son los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos o como RBC, que RBC es un acrónimo para Red Blood Cells, que son en inglés. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros hagamos alguna biometría hemática o nos la den y tengamos que leerla, a veces viene con este acrónimo. Los eritrocitos son discos bicóncavos, anucleados, y este tiene esta biconcavidad va a maximizar el área de superficie de los eritrocitos. Son de gran elasticidad y pueden presentar algunas deformaciones, pero sin dañar o afectar la función de los eritrocitos mismos. Cuando la deformación ya es más notoria, entonces ya es cuando se presentan algunas patologías. Los eritrocitos carecen de orgánulos típicos, como lo son las mitocondrias. Estos no cuentan con mitocondrias. Estos se forman en la médula ósea roja, tienen una vida media de 120 días y el lugar donde los eritrocitos son destruidos es en el hígado y en el vaso. A este proceso se le conoce como hemólisis. Estos cumplen con una función principal que es el transporte y liberación tanto de oxígeno como de dióxido de carbono gracias a una proteína que es la hemoglobina. Una pregunta que les pueden realizar también mucho tanto sus doctores como asesores, como compañeros de otros cursos, de otros grados, es ¿cuál es la única célula de nuestro cuerpo que no tiene núcleo? O bien búscale el núcleo, encuentra el núcleo del eritrocito. Entonces ahí, pues nosotros podemos, si no sabemos, vamos a intentar buscarle el núcleo, la parte más roja al eritrocito, pero este no tiene núcleo como tal. Un eritrocito maduro no va a tener núcleo. Pasemos ahora a los leucocitos. Estos también reciben el nombre de glóbulos blancos o de WBC, que significa White Blood Cells. De igual forma, lo anexé porque en las biometrías hemáticas puede aparecer de la siguiente forma. ¿Qué son los leucocitos? Estos
se van a diferenciar en dos grupos, según la presencia o no de los gránulos en su citoplasma. Si estos cuentan con gránulos en el citoplasma, se reciben el nombre de granulocitos, algunos. Y si no tienen gránulos en su citoplasma, recibirán el nombre de agranulocitos. ¿Pero qué son? Estos forman parte de nuestro sistema inmunitario. En el caso de los glóbulos blancos que presentan gránulos en el citoplasma, encontraremos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos tres tipos de células también se conocen como polimorfonucleares, que es a lo que me refiero con PMN, polimorfonuclear. Hablando específicamente de los neutrófilos, estos van a tener un núcleo multilobulado. Puede ser de 3 lóbulos hasta 5 lóbulos aproximadamente, que es como lo muestro en la imagen por acá. Vemos que es un solo núcleo, pero tiene 3 lóbulos. Los neutrófilos van a migrar hacia los tejidos y es una célula presentadora de antígenos. Con AGS me refiero a antígenos. Y los antígenos son unidades estructurales que van a presentar bacterias, virus, algunos parásitos. Y cuando nuestro cuerpo detecta que hay una presencia de alguno de estos microbios, los neutrófilos van y los fagocitan los fagocitan y una vez que los fagocitan, se los van y se los presentan a un linfocito. Y por eso es que se les conoce como células presentadoras de antígenos. Pero eso lo van a ver más adelante en sus clases de inmunología en segundo año. Los eosinófilos también son polimorfonucleares, tienen granulocitos en su citoplasma y también participan en reacciones alérgicas, ante parásitos y ante inflamaciones crónicas. Aquí nosotros podemos ver a los eosinófilos y a estos normalmente cuando los vemos en el microscopio tienen su núcleo en forma de herradura. Los basófilos, por otro lado, también son polimorfonucleares, participan tanto en la respuesta inmune innata y adaptativa, pero igual lo van a ver más adelante en sus clases de inmunología. ¿Cómo identificamos a los basófilos? Como yo les recomiendo que lo hagan, su núcleo tiene forma como de un frijol, ¿ok? Ahora hablemos acerca de los agranulocitos. Los agranulocitos corresponden a los linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK y a los monocitos. El linfocito T, los linfocitos como tal van a tener un núcleo redondo, ¿ok? Estos varían su tamaño y nosotros en un microscopio óptico binocular, que es el que les mostré el miércoles, no vamos a poder identificar si es un linfocito T de un B. Nada más vamos a decir que es un linfocito. ¿Por qué? Porque necesitamos de otro tipo de herramientas para poder identificarlo como tal. Los linfocitos T tienen núcleo redondo. Este va a abarcar casi toda la célula, va a dejar un pequeño espacio con citoplasma y se encuentra involucrado en la inmunidad mediada por células. El linfocito B también va a presentar núcleo redondo, va a abarcar casi toda la célula y posteriormente va a pasar a convertirse en una célula plasmática. La célula plasmática es aquella que será capaz de producir los anticuerpos de nuestro cuerpo. ¿Qué son los anticuerpos? Pues las inmunoglobulinas. Los linfocitos NK también van a tener un núcleo similar al que ya les comentaba, pero su función principal será encargarse de eliminar las células cancerosas y con virus, principalmente. Los monocitos son células mononucleares, solo van a tener un núcleo y este va a migrar del sistema vascular, es decir, de los vasos sanguíneos a otros tejidos. Y cuando suceda esto, pasarán a nombrarse macrófagos.
y podemos encontrar macrófagos más pequeños como M o S. Estas células también funcionan como células presentadoras de antígenos, como ya les mencioné en la diapositiva pasada con los neutrófilos. Les puse una estrellita aquí, no sé si la pueden observar, porque también les pueden preguntar de qué tipo de linfocito o qué célula es la encargada de producir anticuerpos. Ustedes pueden decir linfocito B y si el maestro es flexible se les va a dar por bueno, pero también pueden decir célula plasmática, que como tal ya tiene la madurez que requiere la célula para producir las inmunoglobulinas. También tendremos a los trombocitos, que se conocen de igual forma como plaquetas. Los trombocitos van a ser pequeños fragmentos citoplasmáticos anucleados, no van a tener núcleos y que van a estar delimitados por una membrana. Estas pequeñas estos pequeños fragmentos van a ser derivaciones o van a estar derivados de los megacariocitos, que los megacariocitos son esta célula grandota, grandota que vemos aquí, y ella va a producir diferentes fragmentos que se conocerán después como trombocitos o plaquetas. Se dividen en 4 zonas los trombocitos, que es periférica, estructural, orgánulos y de membrana, según la organización de las plaquetas mismas y su función. Porque las plaquetas también van a participar en un proceso que se conoce como hemostasia, que de igual forma verán en sus clases de bioquímica. Ya vimos el tejido sanguíneo. ¿Hay alguna duda hasta aquí por el momento? Si hay, pues los leeré en el grupo, ¿sale? Ok. Ahora vamos a hablar acerca de tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, o como tal el cartílago, es una variedad de tejido conjuntivo compuesto. De tejido conjuntivo, el cual va a estar compuesto por unas células llamadas condrocitos y una matriz extracelular muy especializada, porque ya hablábamos de que cuando nos referimos a tejido conectivo o conjuntivo, estamos hablando de células y de matriz extracelular en abundancia. El tejido cartilaginoso es avascular, no va a tener irrigación. Este estará compuesto por condrocitos, que son escasos, no son tantos como lo es el tejido epitelial, vuelvo a mencionar. La matriz extracelular va a ser muy grande, va a ser extensa, conformando casi el 95% del todo el tejido cartilaginoso. Esta MEC es sólida, firme y maleable. Es esto lo que nos va a permitir que la forma de nuestra nariz sea así, la forma de nuestra oreja de igual forma sea así. Y estará compuesta también por glucosaminoglucanos y fibras de colágeno. Esto va a permitir la difusión de las sustancias desde los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo circundante hasta nuestros condrocitos. Según las características de la matriz, el aspecto y las propiedades mecánicas que tenga el tejido cartilaginoso, podemos distinguir 3 tipos de cartílago. Si les preguntan cuáles son los tipos de cartílago que hay, ustedes digan 3 según el libro de Ross, Texto y Atlas, 8ª edición. Es cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago, que tienen diferentes características. Por ejemplo, el cartílago hialino tiene una apariencia vítrea, como si fuera vidrio, mármol. Contendrá fibras de colágeno tipo 2 y se encuentra en superficies articulares y cartílagos que proporcionan soporte estructural. En el caso del cartílago elástico, será una red densa de fibras, como podemos observar aquí,
elásticas ramificadas. Este va a ser firme, pero con cierta flexibilidad. Y eso es a lo que me refiero con el cartílago que tenemos aquí en el lóbulo de nuestra oreja. Se encuentra en la epiglotis y en pabellón auricular, ¿vale? La epiglotis es un cartílago que tenemos aquí en nuestra faringe, laringofaringe. El fibrocartílago, por otro lado, es tejido conectivo denso. Tiene fibras de colágeno, pero ahora tipo 1, y bandas de matriz extracelular. Este lo encontraremos en los discos intervertebrales y en los meniscos de nuestras rodillas. Entonces, como les mencionaba, el tejido conectivo o conjuntivo normalmente se va a teñir con hematoxilina y eosina, pero si ustedes pueden apreciar acá, está teñido con otro tipo de tinciones que ya les habré mencionado en la sesión del miércoles. Hablemos ahora acerca del tejido nervioso. En el caso del tejido nervioso, pues lo vamos a encontrar en nuestro sistema nervioso. Va a permitir que el cuerpo responda a los cambios continuos en nuestro medio externo e interno. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso pues se divide en sistema nervioso central o SNC y este está integrado por encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico o SNP estará compuesto por nervios craneales, nervios espinales y periféricos. Y pues los ganglios, que es un conjunto de somas neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Esto es lo que conforma sistema nervioso central y periférico. Ahora, desde un punto de vista funcional, este se puede dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático es el que va a controlar las funciones que están bajo nuestro control consciente, excepto de los arcos reflejos, que son otro tipo de neuronas. Proporciona inervación motora y sensitiva a todo nuestro cuerpo. Y en el caso del sistema nervioso autónomo, es el que va a estar compuesto por las partes autónomas del sistema nervioso central y periférico. Este va a proveer la inervación motora involuntaria a nuestro cuerpo, como su nombre lo indica, y se subclasifica en divisiones simpática y parasimpática. Ahora, ¿cuál es la composición del tejido nervioso? Este estará mediado por dos tipos principales de células, las cuales son las neuronas como tal y las células de sostén. Las neuronas serán la unidad funcional del sistema nervioso, el cual va a recibir estímulos y va a conducir los impulsos eléctricos. Esta se divide en el soma, que significa el cuerpo, y contendrá aquí el núcleo que vendría siendo esto. Este será el soma de nuestra neurona y contiene aquí el núcleo. Y con las evaginaciones, que son los axones. Estas evaginaciones varían de longitud, son de longitud variable. Las células de sostén, por otro lado, son células no conductoras, no conducen impulsos nerviosos y van a estar ubicadas cerca de las neuronas. Y como su nombre lo indica, son células de sostén de las neuronas mismas. Aquí, las células de sostén corresponden a las células gliales o a la glía, que en nuestro sistema nervioso central vamos a tener a los oligodendrocitos, a los astrocitos, a la microglía y a los ependimocitos. Estos cumplen funciones de protección, también de aislamiento para los somas y evaginaciones, para reparar en dado caso haya una lesión neuronal, pero pues no actúan de manera tan rápida por si hay una lesión muy grave. Regulan también el medio líquido interno del sistema nervioso central, que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo, la eliminación de los neurotransmisores de las hendiduras sinápticas,
Por ejemplo, si hay mucha producción de acetilcolina, ellas también son las encargadas de eliminar este exceso. También medían el intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas del sistema nervioso. En el caso del sistema nervioso periférico, las células de sostén o la glía del sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélites, entre otro tipo de células, donde las células de Schwann también van a participar para que se dé mejor el impulso eléctrico a nuestras demás células. ¿Cuál es la estructura neuronal? Bueno, como ya les mencioné, esta será nuestra neurona. La neurona contiene un cuerpo que se va a llamar soma. Dentro del soma va a estar el núcleo. El soma va a dar a su vez evaginaciones que pueden variar su longitud y puede variar el número de evaginaciones también que ésta dé. La más larga será conocida como el axón y el axón puede o no tener vainas de mielina. La vaina de mielina, la función que va a tener es de que el impulso eléctrico o nervioso se dé más rápido, ¿ok? Y la parte del axón que no cuente con vaina de mielina, este pedacito se llama nodo de Rambier. Y también es importante, cumple una función importante para que se dé el mecanismo saltatorio de este impulso eléctrico y viaje más rápido. Y finalmente tendremos los axones terminales y donde va a ser sinapsis, ya sea con otra neurona o con alguna otra célula de nuestro cuerpo. La clasificación de las neuronas según el número de vaginaciones es la siguiente. Tendremos neuronas unipolares, que quiere decir que va a tener una sola prolongación a partir del soma de nuestra neurona y puede localizarse hacia cada lado. Aquí nada más está saliendo una vaginación y cuando miremos que solo hay una, le vamos a llamar unipolar. En el caso de las neuronas bipolares van a ser aquellas que cuenten con dos prolongaciones separadas por el cuerpo celular o por el soma. Aquí nosotros tenemos el cuerpo y vamos a tener una axón hacia acá y una acción hacia acá y puede estar o puede estar para otro lado, pero que del cuerpo den dos. O una neurona multipolar, que es aquella que va a tener más de dos prolongaciones o un solo axón con múltiples dendritas. ¿Ok? Ahora, una pregunta que si pueden contestar en el chat está perfecto. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres características principales del tejido epitelial? Bueno, dice la opción A, son células contráctiles, uniones intercalares, presencia de estrías. Estamos hablando, jóvenes, de tejido epitelial. Con células contráctiles ya sabemos que no. La opción A no es la correcta. ¿Por qué? Porque las únicas células contráctiles son las de tejido muscular. Ok, la descartamos. En el caso de la opción B, dice que cuenta con una región apical, una región lateral, matriz extracelular rica en fibras de colágeno. Región apical sí tiene. Región lateral también tiene, pero matriz extracelular rica en fibras de colágeno, no. Esta es específica de tejido conectivo. Y era la opción D, se me fue, perdón. En la opción D nos hablaba de discos intercalares, membrana basal y rica vascularización. ¿Por qué no es la opción C, jóvenes? Ajá, muy bien, América, es la opción D. Porque el tejido epitelial, si recordarán en la sesión pasada, hablábamos que este no tiene vascularización. ¿De dónde recibe la irrigación los nutrientes, estas células, si están en la periferia como tal? Pues del tejido conectivo.
porque el tejido conectivo se va a encontrar justo abajo del epitelial y el tejido conectivo sí tiene vascularización, a excepción de un tejido especializado del mismo, que es el tejido cartilaginoso. Y la opción D nos habla de uniones intercelulares, o sea que están muy unidas, que tienen proteínas aquí que les permiten adherirse con más fuerza, polaridad funcional y morfológica, y con ello ya estamos hablando de una región apical, una región lateral, de una membrana basal y pues de la membrana basal. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál es el nombre correcto del tejido epitelial que se muestra en la imagen? Aquí, si pueden rebobinar tantito y encuentran la imagen de la clasificación del tejido epitelial, podemos ver que se clasifica en glandular o de revestimiento. Esta puede o no ser una glándula, pero en el caso de revestimiento, ¿cuál es el nombre que se le daría? ¿Cuántas células tiene? Tiene solo una capa. Por lo tanto, vamos a llamarlo epitelio simple. Nos falta un apellido que sería, ¿cuál es la forma de estas células? ¿Tienen forma de cubo? A ver, déjenme leer el chat. Es cilíndrico, Denise. Muy bien. Entonces, lo llamaremos epitelio, nombre cilíndrico, apellido simple. Así es. ¿Por qué no es la D? La D nos está hablando de un epitelio que es de transición y nuestras células aquí en el epitelio de transición van a tener muchas capas y las células no van a tener una forma. Entonces, cuando yo les ponía el ejemplo de nuestra vejiga está vacía, va a haber más espacio para que las células se esparzan. ¿Ok? Pero si nuestra vejiga está ahí, orina, hay una concentración de orina en la vejiga, las células se van a comprimir o se van a hacer más pequeñas para que resida una mayor capacidad de orina en la vejiga, ¿no? Hasta que nosotros ya orinemos y pues se vacíe otra vez y las células vuelvan a su tamaño normal. Entonces, ese sería epitelio de transición, que la ubicación de este tejido nos indica que es en el urotelio, en la vejiga. Epitelio cúbico estratificado, no, porque no tiene más de una capa de células. Esta es el epitelio y lo de acá debajo es tejido conectivo, ¿vale? Entonces, no es estratificado y no es cúbico. Epitelio plano simple sí es una sola capa de células, pero la forma que tienen no es plana. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe dónde podemos encontrar epitelio plano simple? Está muy fácil. Nosotros vamos a encontrar epitelio plano simple en nuestros vasos sanguíneos. Ahí es lo que se conoce como endotelio. La capa más interna a la cual va a dar a la luz, por donde va a recorrer la sangre allí, va a estar revestida por una sola capa de células planas, a lo que se le conoce como endotelio. Muy bien. La tercera pregunta, elige la opción que contenga 4 funciones del tejido epitelial. Vamos a ver. Vámonos con la D. Cumple con función protectora. El tejido epitelial sí protege. Ok. Sí, el tejido epitelial siempre va a estar junto a uno conectivo y eso es lo que quiero que lleguen. Muchas gracias, María Luisa. Cuando ustedes estén en sus prácticas de laboratorio, estén mirando en el microscopio y si su maestro les pregunta, porque una de las primeras prácticas es tejido epitelial y les pregunta qué miran, ustedes tienen que identificar cuál es la región apical. ¿Cuál es la región donde está dando la luz? Para que se les haga más fácil saber identificarlo y luego no tengan que preguntarle a su docente, porque el docente pues tiene que dividir su atención a muchas personas. Entonces, ustedes solitos sepan identificarlo y ya si el maestro les pregunta, ¿ya lo identificó? Y ustedes, sí. ¿Por qué? Porque sé
que el epitelio tiene que tener una región apical y luego tiene que tener tejido conectivo. No puede estar después tejido muscular, por ejemplo. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, así es, María Luisa. Dice Denise que es la A, América que es la A. Vamos a ver. ¿Por qué la D puede o no ser? ¿Cumple el tejido epitelial con función protectora? Sí cumple. ¿Por qué? Muy fácil, la piel. La piel nos está protegiendo contra los rayos ultravioleta del sol. Contráctil. ¿Tejido epitelial es contráctil? No, no lo es. Solo el tejido muscular es contráctil. Entonces la D no es. En la C, ¿cumple de defensa? No. El tejido que cumple con una función de defensa es el tejido conectivo. ¿Y qué células específicas estoy hablando? De tejido conectivo especializado, que me refiero al sanguíneo. Y del sanguíneo hablábamos de 3 células principalmente, que son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, donde los blancos son los que cumplen esta función de defensa. Entonces, esa tampoco es. El tejido epitelial recibe señales del interior y del exterior, sí recibe. ¿Por qué? Hablábamos de la visión, del audio, movimiento, el tejido epitelial cumple con movimiento, es secretora, porque el tejido epitelial también encontramos las glándulas y con glándulas nos referimos a secreciones, ya sean a través de conductos o a través del torrente sanguíneo, pero no cumple con una función metabólica. Entonces, si es la A, cumple con función secretora gracias a las glándulas, de absorción gracias a, por ejemplo, en el intestino delgado absorbe nutrientes, de transporte gracias a sus especializaciones de región apical, que puede ser microvellosidades, cilios, esterocilios, como lo encontramos en el oído, y función protectora, que ya hablábamos de la piel. Muy bien. Así es, el tejido epitelial no es contráctil. La cuarta pregunta, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial según su forma? A ver, vamos a ver, en unipolar, bipolar y multipolar, no. ¿De qué estaríamos hablando ahí? Si hablamos de unipolar, bipolar y multipolar. Ajá, Carlos Iván, de las neuronas, de tejido nervioso. Laxo y denso, ¿de qué tejido estaríamos hablando? ¿De qué tipo de tejido? Laxo y denso. De Conectivo. tejido conectivo adulto, muy bien. El B, plano, cúbico, cilíndrico y de transición. Sí, muy bien, María Luisa, conectivo adulto. Es la B, muy bien, porque el tejido epitelial, según su forma, se clasifica en plano, cúbico, cilíndrico y de transición. Muy bien a todos los que participaron. En simple, estratificado y pseudoestratificado es una clasificación de tejido epitelial, pero no según su forma. ¿Según qué? Según su número de capas. Y les voy a decir otro tip. En la mayoría de las glándulas, el epitelio va a ser cúbico. Cúbico simple principalmente, ¿ok? Por si gustan anotarlo por ahí. Y como ya mencionaba, tenían toda la razón, es la opción B. Pregunta número 5. ¿Cuál es la célula precursora de las plaquetas? ¿El monocito, el eosinófilo, megacariocito o el eritroblasto? El monocito decíamos que era parte de las células del sistema inmunitario, igual que el eosinófilo, y que el eosinófilo participaba en reacciones alérgicas. Vamos a ver qué dicen en el chat. La C.
y se los puse con una estrellita porque se los pueden preguntar. ¿A partir de qué célula son precursoras las plaquetas? A partir del megacariocito, que su nombre lo dice, mega, es muy grande. Entonces este se va a dividir hasta formar las plaquetas, que las plaquetas pues cumplen su función muy importante también. Es el megacariocito. ¿Qué tipo de células es el eritrocito? Es una célula mononuclear que tiene un núcleo. Es una célula polimorfonuclear que tiene muchos núcleos. Es una célula anucleada que no tiene núcleo o ninguna de las anteriores. A ver, es una célula anucleada. Muy bien, C, ¿no? Sí, es la C. A los que me pusieron la D o alguna otra respuesta, no se preocupen. Quiero que esta vez ya les quede claro que los eritrocitos en su forma madura es una célula anucleada. Y me pueden poner si alguno de ustedes recuerda cuántos días, cuál es la vida media de un eritrocito. 120 días. Aquí iré muy bien, Jesús. 120 días. Si estas células están viviendo menos días, entonces ya hay una afección. Si están viviendo más días, ya hay una afección. Entonces es importante regular este proceso. Y hay dos órganos que les mencioné principalmente donde se daba este proceso de hemólisis. Hemólisis quiere decir destrucción de las células sanguíneas. ¿En qué órganos eran? Hígado y vaso, Verónica. Muy bien, así es. Ahora, les voy a poner un ejemplo. En el tracto digestivo, el esófago va a conectar orofaringe con el estómago, ¿vale? Y normalmente en tracto digestivo vamos a contar con 4 capas. Estas 4 capas corresponden a mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿ok? En el caso de la mucosa, pues la vamos a tener por aquí, la submucosa aquí y la muscular y finalmente pues la serosa. Aquí les puse unas microfotografías de las mismas. Aquí podemos observar qué tipo de tejido epitelial es, que vendría siendo tejido cilíndrico simple. Vemos la capa submucosa, vemos a tejido conectivo y en tejido conectivo le sigue el muscular, que ya ustedes verán los tipos de músculos que van a formar pues tanto esófago como estómago, como intestino delgado y finalmente la serosa. Ahora, yo les voy a dar algunos consejos de cómo podemos identificar más fácilmente tejido epitelial. Primero, siempre identificar la luz o la región apical. Ese sería lo primero que yo les aconsejaría, que están viendo en el microscopio, identificar la luz o la región apical. Como segundo paso, identificar la membrana basal, que la podemos observar aquí o bien por aquí. Aquí. Ahora, también les aconsejaría que observemos si hay microvellosidades, cilios y estereocilios, donde nos puede ayudar a identificar si corresponde a tejido epitelial o no. Pero lo primero que yo les recomendaría es identificar la luz. Aquí en esta imagen podemos identificar que este vendría siendo la luz. Aquí también vemos la luz. Estas son las células que van a conformar las glándulas y aquí vemos una célula caliciforme. Este es un corte histológico de la nasofaringe y aquí vemos el epitelio pseudoestratificado con ciliado y este es un corte del endometrio. En el caso de tejido conectivo, yo lo relacioné, si bien no entra en todos los tipos de tejido conectivo, porque aquí vemos tejido conectivo, pero estoy hablando acerca del tejido conectivo del adulto como tal.
Lo relaciono con el arte de Vincent Van Gogh, que se parece mucho o yo lo asemejo a sus pinturas. Entonces, si miro que se parece el arte de él, entonces ya digo, ah, pues este puede ser tejido conectivo. Ya habrá otros criterios que evaluar. Por ejemplo, observar si hay capilares. Aparte de que parece una pintura hecha por él, podemos observar aquí un capilar. ¿Y cómo observamos que es un capilar? Porque vemos células, vemos eritrocitos, vemos glóbulos rojos, vemos el endotelio. Y como tercero, reconocer el tejido epitelial, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, dependiendo cómo hayamos puesto la lámina, o bien identificar tejido muscular, porque en tejido muscular va a estar rodeado también por tejido conectivo. Y otro sería ver que hay mucha matriz extracelular, ¿sale? Porque las células son estos puntitos más oscuros que podemos observar. Consejos para identificar el tejido muscular. El primero es saber a qué tejido corresponde, por ejemplo, porque en sus láminas de laboratorio allí dice a veces tejido de estómago o tejido de intestino delgado. Entonces ya nosotros vamos a poder identificar, necesito saber dónde está el epitelio, necesito saber dónde está el tejido conectivo para ya encontrar músculo como tal. Ver también si está rodeado de tejido conectivo, porque como ya les mencioné, tejido muscular siempre también va a estar rodeado de tejido conectivo, e identificar el corte y la posición de sus fibras, porque aquí nosotros podemos observar cómo está el núcleo de estas células. Podemos observar que este es tejido del corazón, entonces está ramificado y podemos ver también sus núcleos, pero si es un corte transversal como el que les mencioné ahorita de tejido muscular esquelético, entonces podemos ver a veces sus fibras musculares redonditas como tal y nos podemos confundir. Ahora, consejos para el tejido nervioso. Yo les recomendaría que aquí sí sean muy observadores. ¿Por qué? Porque puede o no parecerles fácil o más difícil el tejido nervioso. Y aparte, muchas veces no alcanzamos a ver todas las prácticas con ustedes en laboratorio. Entonces, si les llega a tocar de que lo puedan observar ahí, ser muy observadores, ver cada una de las estructuras, moverle bien al ajuste, al ajustador de la platina, al macro, al micro, cuestionar a nuestros docentes y o asesores pares en cuestión. Ninguna pregunta va a ser mala, siempre que éste entre dentro del contexto y que sea respetuosa hacia nuestro docente. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de, ¿saben qué, doctor José? ¿Me puede decir, por favor, si estoy bien? Yo digo que este es un vaso sanguíneo y que esta es una célula de la glía y que estas son las neuronas. Entonces, él va a ir a su microscopio y ya él va a poder corroborar si lo que ustedes están diciendo está bien. Y si no, pues corregirlos si es el caso. Otra de las cosas que les recomiendo, pues, es leer, ver videos, hacer diagramas antes de entrar a sus prácticas, antes de entrar a sus clases. Nada nos cuesta hacer un breve repaso para que así no entremos en blanco a las clases, hacer las tareas que nos pidan, leer en artículos de revisión, etcétera. Y con respecto a una de las preguntas que me hicieron la sesión pasada de cómo podemos identificar qué es lo que hace cada organelo de nuestra célula, yo les recomendaría, uno, pueden hacer una diapositiva e irla exponiendo para ustedes, como si fuera una clase, de que en la noche ustedes se ponen y no ocupan hacerla súper bonita, es nada más que ustedes la entiendan. Y así, si lo intentan explicar a otra persona, a ustedes se les va a ir quedando. Entonces, también con los diagramas son muy útiles porque digamos que tienen un examen en 3 días y no han tenido tiempo de hacer más apuntes. Con un diagrama lo pueden leer rápido, recuerdan fácilmente la información. Entonces, esos serían mis dos métodos de estudios principales que yo les recomiendo en lo personal, ¿no?
No me queda más que agradecerles muchísimo la atención que ustedes me prestaron. La verdad, sí participaron muy bien. Considero yo que más que la sesión pasada, creo que como estudiantes de nuevo ingreso nos puede dar algo de miedo o vergüenza el prender nuestro micrófono, nuestra cámara, pero luego se van a ir acostumbrando, luego se van a ver todos los días en la facultad, se van a saludar, van a ser amigos, entonces sí me hubiese gustado eso más para conocerlos desde ahorita, pero lo hicieron muy bien y me alegra muchísimo el que ustedes hayan tomado esa iniciativa y gastar parte de su sábado en esta pequeña sesión conmigo el día de hoy. Y también me gustaría, porque miré esta frase por ahí, en donde quiera que se ame el arte de la medicina, también se ama la humanidad. Y el ser médico es algo que nosotros tenemos que ser muy humanos. No tenemos que perder eso porque en el momento en que lo perdamos, pues vamos a dejar de ser un médico que aprecie que sea apreciado por su paciente, ¿saben? Es una frase que, según la bibliografía que consulté, es de Platón. Y muchísimas gracias también, Eli. Yo te admiro mucho y gracias por la invitación. No, Rafael, muchísimas gracias a ti, en serio. De hecho, yo también aprendí mucho, como te he estado diciendo. Realmente el tema de la histología es muy, muy, muy genial. Y hay mucho que aprender también, ¿no? De lo que estamos conformados y de lo que nos rodea también, chicos. Bueno, vamos a dar como terminada aquí la grabación, pero antes que pasemos a